Ok, le estaba hablando acerca de los intermediarios de reacción, ¿ya? Y cómo reconocer un mecanismo de reacción. Un mecanismo de reacción generalmente comenzamos con una molécula y le vamos añadiendo moléculas para que reaccionen en función de las reacciones que nosotros vimos, ¿ya? Para que se produzcan adiciones, sustituciones, eliminaciones, etcétera. Y jugando con ese tipo de reacciones, con adición, con sustituciones, con eliminaciones, vamos cambiando la estructura de la molécula y podemos llegar ya a una molécula completamente diferente. Ese es un mecanismo. Y dentro del mecanismo se reconocen los intermediarios que pueden ser estables o no. Ya depende de la energía de esto. Hay algunos que son muy estables y se pueden incluso hasta extraer en la síntesis, pero también existen algunos intermediarios de reacción que son muy inestables y la inestabilidad está relacionada con la energía, entonces prácticamente aparecen y desaparecen súper rápido. Profe, ¿cómo se puede saber eh, cómo se van moviendo los átomos? ¿Como al azar, como nosotros elegiríamos cómo, o o hay reglas? Sí, por supuesto que hay reglas. Hay reacciones que son clásicas, ¿ya? Hay reacciones clásicas de la química orgánica que tienen nombre, por ejemplo, las reacciones de Kendall, la reacción de... em, tiene apellidos medio extraños. Bueno, ya me voy a acordar. Ya, pero la reacción de Kendall es una clásica, clásica, en donde tú mezclas con ciertos tipos de reactivos que están descritos y colocas, por ejemplo, un éster o un alcohol y va a ocurrir algo que ya está, obviamente, completamente prescrito. Te tiene que dar. ¿Vale? Ahora, cómo escribir esto? Hay que considerar lo que vimos, por ejemplo, de los efectos inductivos. Entonces, hay que saber, por ejemplo, qué efecto tiene el amoníaco con este. ¿Qué efecto tiene este grupo en el éster? ¿Te fijas? ¿Qué es lo que hace? Si tú agregas eso más esto, ¿qué tipo de reacción va a ocurrir? ¿Ya? Yo espero acá que exista una adición, ¿te fijas? Bueno, y esto también está relacionado con una prueba en el laboratorio, con un ensayo, porque esto, si bien si tú lo ves escrito en un papel, pero hay que hacerlo en el laboratorio, a ver si resulta. ¿Vale? A veces resulta, o sea, tú haces el diseño, es como un proyecto, tú haces el diseño, voy a hacer esta molécula, voy a agregar esto, después voy a agregar esto, voy a agregar esta cosa, tengo la molécula, después queda así, queda así, queda de esta forma, le agrego esto al final, más cierta temperatura y voy a obtener eso. Eso es lo que tú crees, ya, pruébalo en el laboratorio, a ver si resulta. Y después hay que reconocer si es que efectivamente tú obtuviste lo que querías, hay que hacer pruebas. ¿Te fijas? Y así vas estandarizando el mecanismo de reacción que quieres. ¿Vale? Ahora, mira, fíjate, tengo un éster. Ahí está el éster. ¿Ya? El éster tiene el grupo carbonilo, que es el grupo reactivo, generalmente. Le agrego amoníaco. ¿Ya? Reacción de adición. Se forma un intermediario. Mira lo que ocurre con el intermediario. Ese doble enlace se va. ¿Por qué? Porque acepta un hidrógeno. Al aceptar un hidrógeno, aquí ya queda de esa forma. ¿Te fijas? Y el resto de la molécula del amoníaco queda unida acá abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ese ataca acá, ¿verdad? Hay ataques que se llaman sustitución nucleofílica tipo 1, sustitución nucleofílica tipo 2. En un paso, en dos pasos, ya lo vamos a ver. Entonces, claro, el amoníaco ataca al carbono, se deja prácticamente toda la molécula ahí y hay un protón. Y se va el doble enlace. ¿Te fijas? Ya no tiene doble enlace. Adición. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay una eliminación, ¿ya? Agrego esta molécula, perdón, saco esta molécula, eso, lo saco, eliminación, y al sacar esta molécula, ya, el electrón de este enlace pasa nuevamente al, pasa nuevamente al carbonilo, que es el que está en amarillo, y queda, ¿ves? Queda con doble enlace el carbono.
Pero ¿qué ocurre? Ocurre que tú sacas todo esto, eliminas todo eso de la molécula, ¿ya? Y acá es lo que te decía, entonces acá hay que saber siempre que, por ejemplo, el oxígeno, cuando se va al hidrógeno, ese electrón que tenía el hidrógeno compartiendo acá, queda en el oxígeno. ¿Ya? Entonces acá el oxígeno se queda con un electrón, ¿ya? Acá, nuevamente, cuando se va, el carbono deja, el oxígeno deja su electrón del enlace covalente y queda el carbono y ahí se une y se hace el doble enlace. No es simple, hay que tener práctica, hay que manejar y todo. Yo le estoy explicando más o menos qué es lo que ocurre acá con electrón por electrón, porque tú tienes que dibujar los electrones. Se dibujan los electrones, por ejemplo, se hace esto, ¿ya? Y se dice, ese electrón pasa a este elemento, o sea, hay un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, ¿ya? Y ese electrón pasa a este lado. Y después, ¿cómo queda? Quedaría así. Y ese queda con carga negativa. ¿Te fijas? Entonces acá tienes un éster que lo convertimos en una amida. ¿Y qué reacción utilizamos? Utilizamos una adición y utilizamos una eliminación. Una adición disminuyó el número de enlaces. ¿Se fijan? El enlace doble, enlace simple. Pero después la eliminación, pues teníamos el enlace simple y nuevamente nos quedamos con el enlace doble. Pero cambiamos de un éster a una amida. Esta es una amida. ¿Ok? Ahora, si yo te estoy preguntando, por ejemplo, de un éster, transfórmalo en una amida, le coloco amoníaco, porque el amoníaco tiene nitrógeno, o sea, lo que tú tienes que hacer, ese oxígeno que está ahí, lo tienes que cambiar por un nitrógeno, ¿ya? O sea, acá, si tienes que cambiar un éster a una amida, no, no puedes colocar alcohol, por ejemplo, hidroxilo. No tiene sentido, pues si yo lo que quiero es colocar nitrógeno, así que tienes que colocar un compuesto nitrogenado. ¿Me explico, Valentino, no? Que también hay una lógica acá. Claro, está medio denso, sí. Sí, pues Está potente. claro que está denso, pero yo no les voy a preguntar que ustedes me escriban un mecanismo, ¿ya? Lo que les voy a preguntar, sí, del mecanismo es que me identifiquen lo que estamos viendo. Por eso, ustedes tienen que diferenciar cuáles son las reacciones que están involucradas, ¿ya? Entonces, claro, tenemos un éster que lo transformamos en amida, pero fíjense que hay dos reacciones que ocurren acá, ¿va? Hay una adición y una eliminación, y pueden ser más para llegar. Ya hay mecanismos que son gigantes. Entonces, puede ser una adición más una eliminación, y nuevamente se puede repetir una eliminación más una sustitución, más una adición y más una eliminación. Y ahí finalmente llego al producto final. Llego al producto final del mecanismo. ¿Se fijan? Son mecanismos largos. En el caso del que está abajo, ya tenemos un nitrilo. Este es el grupo nitrilo, el que está con amarillo. ¿Se fijan? Es un carbono que tiene un triple enlace unido a un nitrógeno. Le agregamos agua. Es una reacción de adición. ¿Por qué es una reacción de adición? Porque tenemos un triple enlace y disminuye a doble enlace. ¿Se fijan? ¿Se fijan o no? Y después, esta molécula de agua se distribuye, la molécula de agua, se fija, ahí está la molécula de agua. Entonces se arregla la molécula de agua y queda el hidroxilo acá abajo, el OH, y un hidrógeno que queda arriba con el nitrógeno, porque el nitrógeno siempre tiene que estar con tres enlaces. 1, 2, 3, ¿vale? Y el carbono con 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, este intermediario se arregla nuevamente, ¿ya? Para dejar ese grupo, porque este grupo nosotros tenemos que acomodarlo bien a una amida. La amida es así. Entonces agregamos un catalizador que produce un reordenamiento, es decir, acá ocurre una reacción de ¿cómo se llama la última reacción que vimos ayer?
Transposición. De transposición, correcto, una reacción de transposición, porque este doble enlace no tiene que ir ahí en la amida, el doble enlace va acá. ¿Te fijas? Entonces agregamos un catalizador que produce una transposición. ¿Qué significa eso? Significa que el doble enlace lo mueve, lo deja acá, ¿ya? Y este oxígeno, este hidrógeno ahora queda con el nitrógeno. Y ahí estamos. Tenemos nitrógeno. Ah, profe, en la transposición no se mueven solamente los elementos, los enlaces también se pueden mover. Sí, pues, pero no se agrega y se Mm, saca nada, se mueven solamente los átomos. Se arregló la pero, significa que acá no salió nada ni entró nada, son las mismas moléculas. Acá tú sacaste esta porción. Todo esto lo eliminaste en la eliminación. Pero acá no, aquí no se elimina nada. Solo hay un reordenamiento. Esa es la transposición. Exacto, se reordenan los átomos, tal como Felipe lo menciona en el chat. ¿Se fijan? Entonces, aquí, mira, fíjate que este doble enlace ahora queda acá. ¿Ves? Porque así tiene que quedar la amida. Pues si la amida es el carbonilo, es así. Yo tengo que llegar a esto. Esa es la amida. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple a nitrógeno. Y acá no tengo esto. Acá no hay una amida. Ya, este doble enlace tengo que pasarlo para allá. Entonces, claro, hago un reordenamiento agregando un catalizador. Este hidrógeno pasa allá al nitrógeno y ahí quedan los dos hidrógenos con el nitrógeno y el doble enlace se devuelve. Obviamente porque al pasar el hidrógeno para allá, el oxígeno queda con carga negativa, con un electrón de más y ese electrón lo aporta para hacer el doble enlace. Así que por resonancia se fija el doble enlace, ¡pum! Se va hacia el otro lado. De ahí nos quedó la amida. ¿Cuáles son las reacciones que participan en el segundo mecanismo? Tenemos reacción de adición, disminuye de triple enlace a doble enlace y después tenemos una transposición. ¿Se fijan? Ahí está la transposición. Se reordenó la molécula. Siempre, siempre hay posibilidades, Felipe. Lo que pasa es que los límites se los coloca uno solo. ¿Ya? Y eso hay que entenderlo. Mira, yo una vez en la Católica tuve una profesora de cálculo que estábamos viendo límites y di un ejemplo tan bueno que nunca más me olvidé del límite. ¿Ya? Ella hablaba de un vaso, ¿ya? Y adentro había una pulga. Y decía que la pulga obviamente saltaba. Si el vaso estaba abierto, la pulga salía del vaso. Entonces, ¿qué hacía? El vaso con la pulga lo tapaba con una hoja o con un sobre, con lo que. Entonces, obviamente, la pulga saltaba, llegaba ahí, pum, chocaba y bajaba. Entonces, la pulga, obviamente, para no chocar, saltaba hasta ahí nomás, porque sabía que no podía saltar más. ¿Ya? Porque había un límite. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba cuando sacaban el sobre y dejaban la pulga? Quedaba más tonta la pulga. Claro, tantos cabezazos. Pero claro, como quedó condicionada, la pulga llegaba y saltaba hasta ahí nomás, porque sabía que se podía pegar en la cabeza. Pero ya no había sobre. Pero la pulga seguía saltando hasta ahí. Y tenía un límite imaginario la pulga en su cabeza. Sabiendo que se podía pegar en la cabeza, pero no veía nada, no saltaba más allá. Condicionamiento. ¿Se fijan? Los límites se los colocan ustedes nomás. Y para todo tipo de aspectos en la vida, ya a veces uno dice, claro, por supuesto, hay limitaciones que pueden ser otras variables, que uno no, pero generalmente hay algo que va más allá.
¿no? De todo tipo de fuerza y variable. Cuando uno coloca toda la intención y hace las cosas de verdad, en realidad no hay límite. ¿Ok? Entonces, con el estudio pasa exactamente lo mismo. Pues usted los límites se los colocan ustedes solos. Pero si empiezan a preparar las pruebas, empiezan a estudiar, o sea, no tendrían problema. De verdad yo les digo, para nada, para nada. Tendrían 3 meses de vacaciones siempre, siempre eximidos, pero los límites se los colocan ustedes. Bueno, veamos los intermediarios de reacción. ¿Ya? ¿Qué son los intermediarios de reacción? Pues yo les comentaba que son moléculas que pueden aparecer, ¿ya? Y desaparecer de un momento a otro dentro del proceso o del mecanismo de una reacción química, ¿ya? Estas moléculas pueden estar asociadas a una gran energía, pueden ser intermediarios de alta energía, como intermediarios que son un poco más estables, que no tienen tanta energía. La estabilidad de una molécula se debe a la cantidad de energía que posee. Entonces, cuando hablamos de una molécula que posee una alta energía, es más inestable, ¿ya? Tiene la tendencia a cambiar rápidamente, porque tiene una gran energía, ¿de acuerdo? La estabilidad se da por un menor grado de energía de la molécula, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esta ruptura y formación de enlaces hace de que aparezcan moléculas y, como les comentaba, desaparezcan también. Y no significa que no existan, son parte del proceso. Ya eso es que le llamamos intermediarios de reacción, tal como lo dice la palabra. Son intermediarios, son de cierta forma una molécula que es necesaria para que se vaya desarrollando y acomodando la molécula, ¿va? A veces tan rápido como les comento, a veces puede ser un poco más estable, ¿ya? Y hay que apurarlo un poquitito con otro, con un catalizador, ¿ya? O agregando otras moléculas para ir modificando estos intermediarios. ¿De acuerdo? Hay algunos que se pueden aislar, se pueden almacenar, hay algunos que son famosos. Generalmente en algunas reacciones se buscan necesariamente estos intermediarios para extraerlo y después comenzar otro proceso completamente diferente en otro mecanismo, ¿ya? O sea, tenemos una reacción como las que les comenté yo, por ejemplo, transformar una... ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no? Sí, ¿qué ocurre? Estoy... Dejé de compartir, perdón. Ahí vuelvo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Él estaba comentando acerca de estos intermediarios que pueden ocasionarse, ¿ya? Gracias a la ruptura de enlaces que está determinada por rupturas que se denominan ruptura homolítica, tanto como la ruptura heterolítica. ¿Qué es una ruptura homolítica? Una ruptura homolítica corresponde a una separación del enlace covalente, porque estamos hablando de enlace covalente. ¿Se fijan? Tengo un enlace covalente, separé el enlace covalente. Ruptura del enlace. Y el enlace covalente, cuando se rompe, ustedes saben que en un enlace covalente hay dos electrones.
Ya, hay un electrón acá y hay un electrón acá. Cuando hablamos de homo, significa igual. Entonces, la molécula se va a dividir y cada uno se lleva un electrón. Cada participante de este enlace se lleva un electrón. ¿Me explico, no? Aquí tengo el enlace covalente entre el metil y el cloro, ¿cierto? Si hay una ruptura homolítica del enlace, significa que esos dos electrones que están en el enlace, uno se va hacia el metil y el otro electrón se queda con el cloro. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ruptura homolítica. Separación de bienes. No, Felipe, no necesariamente. Mal ejemplo. Porque en la separación de bienes a lo mejor hay una de las dos personas involucradas que tiene la mayor cantidad de bienes, pues entonces no es igual, la distribución no es igual, porque la separación de bienes es el que tiene el nombre. Ya, sería, claro, sería como 50-50, sería una, ¿cómo se llama? La otra sociedad conyugal. Eso es como lo más equitativo a la ruptura homolítica. Hoy está bueno ese término. Tengo varios compañeros que quedaron con ruptura, ruptura homolítica. Que se casaron con separación de bienes, se casaron con separación de bienes y se separaron o se divorciaron con sociedad conyugal. Bueno, pero son bromas nomás, para reírse un rato. ¿Ya se entendió la ruptura homolítica? Miren lo que dice abajo. Este tipo de ruptura da lugares a los radicales libres. Sí, Benjamín. Necesariamente hay que colocar los puntitos. Esos puntitos que usted dice, ya no es porque sea algo bonito, no, significa que se quedó con el electrón. ¿Vale? Se quedó con el electrón. Y en los mecanismos, ustedes van a ver los mecanismos, yo les voy a mostrar los mecanismos de verdad. Y van a ver acá que se queda con los puntitos. Se dibujan, se escriben. ¿Ok? ¿Dudas con la ruptura homolítica? ¿No? Veamos el otro caso que corresponde a la ruptura heterolítica. Bueno, perdón, hay una descripción. Hay una descripción acá ya son partículas con electrón impar, ya la formación de la especie radical lleva un cambio en la hibridación del carbono, obviamente, ya son neutras, no tienen carga formal. Oh, ahí sí. Son reactivos, generalmente los radicales libres son súper reactivos. ¿Ya? ¿Por qué son reactivos? Porque el carbono, en este caso, si que se forma un radical libre con el carbono queda con... ¿Por qué no puedo rayar? De nuevo me pasó lo mismo. Ahí sí. Ahí sí, ya. Y le estaba comentando que son reactivos. Generalmente los radicales libres son bastante reactivos, pero porque en el caso del carbono, cuando un carbono queda en esta forma, ya el carbono queda con una hibridación que no es la sp3. ¿Se fija? Le falta un enlace para completar el octeto y ser más estable. Generalmente las moléculas lo que buscan siempre es la estabilidad, siempre. Hay una tendencia a buscar la estabilidad en menor grado de energía.
¿Se fijan? Por eso uno tiene la tendencia a estar así como de repente estar tranquilo, que nadie lo moleste, así como en paz. Porque es el menor grado de energía que uno puede buscar fisiológicamente. ¿Cómo que está definiendo, profe? Estoy hablando de la ruptura homolítica, Felipe. ¿Ya? Estas son características de la ruptura homolítica. Son partículas con electrón impar, ya quedan con un electrón, la molécula queda con un electrón. ¿Ya? Son neutras, no tienen carga formal y son muy reactivos, porque generalmente se generan radicales libres con ruptura homolítica. ¿Ok? Estoy acá, Felipe, mira. Ahí, ruptura homolítica, ¿ya? Y acá da unas descripciones de o características de la ruptura homolítica. Sí, de nada. Entonces, fíjate que el carbono siempre busca formar el octeto. Entonces, tú tienes que la estabilidad de un radical libre formado por un carbono, ¿ya? Aumenta cuando cambiamos de un carbono primario a un carbono terciario. Fíjate que acá tenemos un metil, CH3, pero el CH3 tiene carga negativa. El electrón está con el carbono. ¿Te fijas? Después pasamos a un carbono primario, porque sustituimos con un radical, carbono secundario, sustituimos con dos radicales, y carbono terciario, sustituimos con tres radicales. Aquí la estabilidad va aumentando. De este carbono que está muy reactivo, podemos estabilizarlo un poco. ¿Vale? ¿Se entiende? Vamos con la ruptura heterolítica. La ruptura heterolítica, obviamente, hetero significa diferente. Entonces acá, en este tipo de ruptura, el que tiene la mayor electronegatividad se lleva los dos electrones. Aquí se lleva todo. Es todo o nada. ¿Vale? La heterolítica, uno de los que se divide, se lleva el par electrónico completo. Es decir, se lleva el enlace completo. Dice, ya, me aburrí de compartir y ya y el otro, ya pásalo, no miren mío. Y se lo lleva, literalmente arranca el electrón. Con custodia, claro, pensión alimenticia y toda la cuestión. 10%, todo, la pensión, cuarto retiro, todo. No he visto el juego del calamar, me han contado que es re buena. Me pilló Valentina, pero no haga spoilers, sí, Valentina, por favor. Que la tenemos ahí, vamos a tener en carpeta. Yo no tengo tanto tiempo, entonces tengo que esperar ahí un fin de semana, un feriado, como para ver alguna serie, alguna cosita. En la semana. Mira, no, no volver la serie. Bueno, tiene buena referencia, me parece que está entretenida. Vamos acá. Heterolítica, ¿ya? Entonces, en la heterolítica no hay que 50 y chao, bueno, 50-50. Acá una molécula que es obviamente la más electronegativa se lleva literalmente el enlace. ¿Por qué digo el enlace? Porque repito que un enlace covalente, esa línea, esa rayita, significa que hay dos electrones. Dos electrones que se están compartiendo. Un electrón de una molécula y el otro electrón de la molécula forma un enlace covalente. Pero acá estos dos se van con uno solo. Y ahí está el ejemplo, fíjese. En el caso del bromo. ¿Ya? Acá tengo un bromo. Un bromo, y este bromo lo coloco con un carbocatión. ¿Ya? Es un carbono cargado positivamente. ¿Qué ocurre? Ocurre que, perdón, cuando se separa el bromo, el carbono queda como carbocatión, ¿ya? Y esa carga positiva significa que
ese electrón que estaba ahí, que tenía, acá había un electrón del carbono, y acá había otro electrón que era del bromo. Pero el bromo, como es más electronegativo, se llevó los dos. ¿Ya? Y al llevarse los dos, dejó al carbono con carga positiva, porque le falta un electrón para formar los 4 enlaces que siempre tiene que tener para completar el octeto. ¿Se fijan? Y aquí el bromo está con los 8 electrones, con carga negativa. Pero se puede dar la siguiente situación, en donde también existe un carbono que está unido a un hidrógeno y el hidrógeno sale del carbono, y como el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, el carbono se queda con los 2 electrones del enlace. Y el pobre hidrógeno, si todos le quitan el electrón, todos. Entonces el hidrógeno queda solamente con el protón, pues se queda sin electrón. Y el carbono se quedó con los 2 y el carbono queda con carga negativa, un carboanión. ¿Vale? Aquí está la definición. ¿Qué significa un carbocatión y un carboanión? El carbocatión obviamente es más estable cuanto mayor número de grupos alquilos rodeen al átomo de carbono. La estabilidad aumenta si presenta forma resonante. ¿Ya? Entonces, esto ya lo había explicado, que la estabilidad aumente a medida que voy sustituyendo los grupos hidrógeno o los átomos de hidrógeno por radicales, ¿ya?, alrededor del átomo de carbono. Ese es el carbocatión. Y en el caso del carboanión, que el carboanión se da porque es más electronegativo que la molécula que estaba compartiendo con él, o el átomo que estaba compartiendo con él, que fue el caso ya del hidrógeno, el carbono con el hidrógeno. Entonces tenemos un carbanión, y el carbanión, la estabilidad aumenta a medida que vamos agregando hidrógeno. O sea, es completamente al revés. ¿Ya? En el carbocatión vamos disminuyendo el número de hidrógenos, se hace más estable, pero en el carbanión es al revés. O sea, tenemos que ir agregando hidrógeno para hacerlo más estable. Y de esa forma pueda llegar otro hidrógeno y el carbono, para que pueda tener los 4 enlaces unidos a 4 átomos de hidrógeno y así obtener el octeto más estable para el carbono, que es la hibridación sp3. ¿Vale? Carbocatión, carbonión. Así es. Así es, Felipe. En resumen es eso. Menos hidrógeno para el carbocatión y para el carbonión más hidrógeno. Pero ¿para qué? ¿Para qué, Felipe? Eso lo tiene que tener claro. Tiene que completar la oración. Eso es para que sea más estable cada uno de ellos. Exacto. Para la estabilidad. ¿Ya? ¿Cómo conseguir más estabilidad? En el caso del carbocatión, quitando los hidrógenos. Y en el caso del carboanión o el carbanión, agregando más hidrógeno para la estabilidad. ¿Ya? Recuerden que esta molécula, en esta forma, es una molécula reactiva, súper reactiva. Ya es una molécula radicalaria, entonces es una molécula peligrosa. Peligrosa, o sea, si esa molécula la llevamos a compartir en un ambiente en donde se encuentren otras moléculas, puede quedar la embarrada. Quizás que se puede originar. ¿Ya? Ahora piensen en un ambiente fisiológico, en donde hay membranas, en donde hay enzimas, en donde hay como una célula. Una molécula así es como tener el demonio de Tasmania dentro. ¿Ya? Es como tener un loco de patio suelto con pistola y sable y déjala embarrada. Deja completamente la embarrada en las células. Ataca proteínas, ataca el citoesqueleto, ataca las membranas, los lípidos de membrana, etc. O sea,
no es tan agradable tener radicales libres dentro de la célula. Para eso existe una batería de enzimas o moléculas que son súper específicas que atrapan estos radicales libres para evitar que produzcan daño en la célula. ¿Ok? Vamos con los reactivos que son electrófilos o electrofílicos. ¿Qué significa eso? Que son, de cierta forma, esa palabra no me gusta mucho porque filia significa amante y electrófilo es como amante de los electrones. Si lo quieren interpretar o traducir de esa forma, la palabra textual, claro, es así. ¿Ya? Pero es una molécula que no tiene inconveniente en tomar electrones o generar enlaces por sus características de electronegatividad, por supuesto, son denominados electrófilos. ¿Ya? Y estas moléculas pueden estar cargadas como también pueden ser neutras. Recuerde que neutro significa que no existe, no es que no exista carga. Neutro significa que la suma de todas las cargas es igual a cero. ¿Vale? Ojo con eso. La suma de todas las cargas es igual a cero, lo cual no significa que sea ausencia de carga neutro. No hay una carga neta efectiva como acá, que ustedes ven una carga ahí. Una carga positiva, una carga positiva, una carga positiva. ¿Vale? Son iones positivos, carga positiva, el protón. Carga positiva, nitronio. Carga positiva, catión, del terbutilo. Es un carbocatión. ¿Vale? Y en el caso de los electrófilos que son neutros, obviamente hay ausencia de carga, tricloruro de aluminio, tribromuro de hierro. Están rodeados de elementos que son bien electronegativos, como el cloro, el aluminio, el átomo de hierro. Y en el caso de los electrófilos, Profe, no entendí. ¿qué no entendió? La verdad es que no entendí mucho. ¿Qué es lo que no entendió? Cuando empezó a separarlo en cargados y neutros. No entendí la diferencia. Estos son reactivos, Valentina, ¿ya? Son reactivos que se denominan de esta forma, electrófilos, ¿ya? ¿Qué significa que sea electrófilo o electrofílico? Significa que les gustan los electrones, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características de estos reactivos? Es que son iones positivos, son moléculas con átomos sin el octeto completo, eso es bien importante, no tienen el octeto completo, ¿ya? Dice que son ácidos de Lewis, o con enlaces muy polarizados, significa que hay enlaces en donde dentro del enlace participa un átomo o molécula o grupo de átomos que tiene una elevada electronegatividad. Acuérdate de eso, que en un enlace cuando hablamos de polarización, significa que la balanza se carga hacia un lado. ¿Vale? Tú tienes una balanza acá y la balanza se cargó ¿hacia dónde? Hacia el elemento que tiene la electronegatividad más elevada. ¿Ok? Pero todavía se mantiene el enlace covalente. Está ahí unido. Pero un electrón, acá hay un electrón y el otro electrón se acerca al átomo más electronegativo. O sea, como que está cargado hacia un lado del enlace covalente. ¿Me explico, no? Eso significa polarizado. Por lo tanto, estas moléculas, estos reactivos, aceptan electrones. Aceptan electrones. Esa es la característica. Son reactivos que aceptan electrones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú me preguntabas, profe, ¿y cómo se puede saber cómo se mueven los elementos? De esta forma